¿Cómo están, estimados televidentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Gestión y Desarrollo. Importante hacer un reposicionamiento de esta interacción comunicativa que ha de viabilizar interacciones saludables para gestionar el desarrollo. Decidir, planificar, organizar, dirigir, fomentar el trabajo en equipo, hacer integración, fundamentalmente pensar en agenda que promueva sinergias o resultados más allá de los esperados. El día de hoy vamos a iniciar con una reflexión que nos parece indispensable. La reflexión vinculada a promover el trabajo en equipo. Un tema que es indispensable para generar resultados en esta temática de hacer desarrollo. ¿Qué implica todo ello? Si queremos promover el desarrollo, debemos encaminar la interacción denominada comunicación. La comunicación se constituye en una de las principales interacciones que tenemos los seres humanos. Esa interacción es parte de la vida, de la evolución, de la existencia, de la economía, de las otras disciplinas que hacen a la integración de la ciencia y a la función trabajo que permite, en esencia, si quieren, satisfacer necesidades materiales y espirituales en los seres humanos. En nuestro medio existen grandes contradicciones, contingencias, que tienen que ser salvadas a partir de una nueva expectativa en rol y en trabajo en equipo que deben tener los actores institucionales, los actores sociales, los individuos, agentes económicos, etc. El cambio de actitud que implica jugar en los roles que aún no le competan. ¿Eso qué significa? Que básicamente si cambiamos nuestras actitudes en función de los roles, de los complementos, de buscar el bienestar, vamos a poder avanzar en esta temática de hacer desarrollo. En el tema de salir del subdesarrollo, o si quieren estar en la parte en vías de desarrollo, pero que es parte de la dialéctica, del entendimiento de la gran problemática. Entonces, el trabajo en equipo es indispensable. El hacer agenda, el generar comunicación, el generar cooperación en función de la agenda, en subir la autoestima, el nivel de confianza, ha de permitir avanzar en este tema de hacer gestión. El día de hoy vamos a dar inicio con una entrevista que nos parece indispensable. Estamos con el doctor Walter Paul Salinas. El doctor Walter Paul es un conocidísimo profesor universitario, es de profesión politólogo, está vinculado a las relaciones internacionales en su especialidad. Se hace indispensable entender lo que está ocurriendo en la coyuntura del país, pero considerando temas de gestión, temas de profundidad, temas de cambio de actitud. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Walter Paul Salinas. Estimado doctor, un placer saludarle. Doctora Mancilla, una alegría estar contigo en tu programa para, en democracia, conversar de temas importantes para la región y el país. Se me viene a la cabeza algo que es indispensable. Cuando hablo de algo indispensable, quiero referenciar el nivel de comunicación, de comportamiento que tenemos en nuestra sociedad. Un politólogo, ¿qué rol le da a la comunicación? Parece medio chocante la pregunta, pero en esencia esta pregunta tiene que ver con la principal interacción que tenemos los seres humanos para hacer política, para hacer economía, como indicaba en la parte editorial. Es importante, fíjate, dos reglas fundamentales. En primer lugar, saber escuchar. Tú no puedes pretender ser un político, un cientista social, si no tienes la capacidad de escuchar las demandas de la sociedad civil en su conjunto. Y en segundo lugar, tienes que tener la capacidad de articular respuestas de consenso a las demandas que te plantea la sociedad civil. Creo que esas son tareas fundamentales del político y que lamentablemente en el país se han olvidado.
hacer política no significa confrontar. Hacer política debe significar encontrar soluciones a las problemáticas de la sociedad en su conjunto. Claro, y el encontrar soluciones a la problemática implica generar espacios de debate público, de debate de los principales problemas que se tienen en una sociedad. ¿Y qué es lo que pasa en la sociedad latinoamericana, hablando históricamente y colocándonos en una posición vigente de coyuntura, vamos a llamarla? ¿Existe comunicación entre las generaciones? ¿Existen acuerdos políticos que permitan generar doctrina sobre la cual se promueve una visión del desarrollo de tal manera que interactúen las generaciones? Que me parece un tema fundamental, porque los millennials, la generación Z, los demás atrás, no tienen una comunicación asertiva, efectiva. Y esto es parte de la ingobernabilidad y del cambio del modelo, vamos a llamar, de ejercicio del poder, la gobernanza que se puede llamar. Entonces, pensemos en esos elementos, estimado doctor Paul. Mira, yo creo que hay un elemento que vale la pena mencionar. Cuando hay una ruptura entre los que ejercen poder y la sociedad civil, hay sobre todo discursos de carácter dogmático, propuestas dogmáticas, lenguaje del dogma. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace poco el presidente Evo Morales decía: nuestra lucha ha sido para recuperar el petróleo, los recursos naturales, luchar contra el imperialismo. Y se ha olvidado decir que en su gobierno los recursos más importantes de minería, riquísimos, como la mina San Simón y otros complejos mineros, y la explotación de oro en muchos lugares de Bolivia, se ha entregado a transnacionales chinas. Se olvida, y sería bueno recordarle, que el imperialismo, doctrina de Lenin, Marx, es la fase superior del capitalismo. Y en este momento nosotros nos enfrentamos amigablemente a esa fase superior del capitalismo que nos representa la política exterior de la China. Fíjese, le voy a dar otro ejemplo. Tradicionalmente, los contratos que celebrábamos con empresas internacionales para ejecución de obras requerían una contraparte de profesionales y empresas bolivianas. Los contratos que se han hecho con empresas chinas han obviado este tema. Es decir, no se está garantizando el trabajo a empresarios, a técnicos bolivianos como contraparte de las obras que ejecutan las empresas chinas, y eso es grave. Entonces, realmente, ¿en qué queda ese discurso antiimperialista? Eso es lo que me pregunto. Yo creo que estamos, desde una perspectiva internacional, en un momento en el que tenemos que intentar tener relaciones favorables con todos los estados del mundo. Le voy a dar el ejemplo de México. El presidente de México, que es abanderado de las conquistas sociales, es un gran aliado del presidente Trump en Estados Unidos. Y gran parte del éxito de la economía de México se debe a esa excelente relación que tiene el presidente de México con el presidente de Estados Unidos. ¿En qué queda ese discurso del imperialismo? ¿Se da cuenta? Usted, como un economista, sabe que lo que le interesa a un Estado es entrar y tener un espacio en el sistema productivo mundial. Eso es lo que deberíamos hacer. No importa si son chinos o son blancos o son japoneses, pero ese debería ser el objetivo de la política de los estados nacionales, sobre todo en Latinoamérica. Claro, es importante razonar en elementos que tienen que ver con la comunicación, con la gobernabilidad, con la gobernanza y el modelo. Entonces, ¿cuál es el modelo sobre el cual se tiene que construir un Estado? Y el modelo es de salud, nutrición, educación para la producción, que aproveche las ventajas diferenciales de pisos ecológicos, de culturas, pero también hay que saber cuál es el nivel cultural, lo vamos a llamar entre comillas, que podría referenciar una asociación con el resto del mundo, que me parece clave.
Y esa asociación tiene que promover las relaciones internacionales para hacer una economía de inyección, no una economía de filtración, para expandir la economía. Pero acá viene la palabra dogma, y la palabra dogma significa creencia. Entonces, si somos exagerados en las creencias, ¿no es cierto?, nos volvemos tosudos. Y es bastante complicada la cosa. O por el otro lado, si nos vamos al extremo de ser escépticos, también estamos prácticamente sin hacer nada. O dentro del campo, como en alguna vez indicaba mi estimado amigo Edwin Tapia Frontanilla, en el mundo de la imbecilidad. Parece crasa la palabra, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos extremos. ¿Y qué tenemos que hacer para resolver el problema del extremismo? Es generar una mediana. Claro. Tenemos que equilibrar la postura dogmática asociada al extremo de creencias y por el otro lado el escepticismo que se vincula a una apatía que prácticamente está matando la interacción de hacer economía, desarrollo, ejercicio del poder y por supuesto que debería cimentarse en la acción comunicativa para promover el tema de la planificación participativa en distintos niveles, que van desde el municipio, entre municipios, en proyectos concurrentes, del departamento y también con el resto o entre departamentos que permita esa integración subnacional con esa perspectiva supranacional, distinguido doctor Polo. Totalmente de acuerdo. Yo quiero decirle algo y que a muchos de los televidentes les va a parecer increíble. Los gobiernos de los últimos 30 años, es decir, de izquierda, de derecha, de distintos tonos ideológicos, han apostado en Bolivia por un modelo de desarrollo, el modelo de la agroindustria. Anualmente, este modelo es subvencionado por el conjunto de los bolivianos, es decir, por el Estado Nacional, con más de 450 millones de dólares. Se les financia. ¿Y cómo se desglosa eso? Por ejemplo, se les da liberación de impuestos cuando importan maquinaria, otro tipo de insumos en transporte, subsidios en el combustible. Subsidios, exacto, que son subvenciones. Es decir, es un modelo sustentado no solamente por el actual gobierno, sino por el anterior gobierno, desde hace 30 años, con una visión equivocada de desarrollo del país. Fíjese, hace más o menos 5 años, si no me equivoco, o 4 años, el gobierno del MAS les otorgó un crédito de 150 millones de dólares, si no me equivoco, con recursos de las AFPs a los empresarios de la agroindustria. Con nuestros recursos de las AFPs, nuestras cotizaciones. Hace poco, la presidenta Áñez les ha otorgado 100 millones de dólares a los agroindustriales cruceños como un fondo de compensación por las pérdidas que habrían sufrido. Yo les pregunto, ¿acaso en Cochabamba no ha habido sectores que han sufrido pérdidas terribles por esta crisis de la pandemia? Esta apuesta, este modelo de desarrollo, obviamente va a ser continuado por el actual presidente. Pero yo le quiero decir, Alfredo, que ese es un modelo que inviabiliza el país, porque está absorbiendo gran parte del ahorro nacional y realmente no somos competitivos. Por ejemplo, la producción por hectárea de soya es 1,5 toneladas menor que en la Argentina y que en Brasil. ¿Qué le parece? Claro, no vamos a hacer economías de escala. No vamos a hacer economías. Y además permanentemente se está liquidando la ecología del país porque permanentemente estamos ampliando la frontera agrícola para ese tipo de producción que está demostrado que no da rendimientos reales al país. Porque además la exportación se concentra en 3 o 4 empresas transnacionales que son las que monopolizan la molienda y son las que finalmente fijan los precios a pagar a los agricultores pequeños y medianos. ¿Qué le parece? Y eso no se habla. Y en ese modelo coincide el MAS, coincide Comunidad Ciudadana, pero eso es grave. Yo te hablo como cochabambino. En Cochabamba, en 15 años, no se ha podido solucionar el problema del riego del Valle Alto, habiendo proyectos a diseño final para lograr eso. Y perdemos
tú sabes muy bien y manejas adecuadamente estos términos, perdemos ventajas de producción de productos orgánicos que en este momento tienen gran demanda en todo el mundo. En el Valle Alto podemos producir productos orgánicos de primera calidad con mercados dispuestos a comprar, pero en Cochabamba en este momento, cuando tú haces tu ensalada, tu callo, tienes que utilizar tomate peruano. ¿Cómo vamos a hablar de desarrollo en estas circunstancias? Más la crisis que se viene. Es necesario que las regiones en Bolivia nos planteemos y solicitemos a este gobierno un cambio en la visión de modelo de desarrollo. Eso es lo que necesitamos, si no somos inviables, Alfredo. Te quiero decir, es dramático lo que pasa. Pero es importante reflexionar el modelo. Yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el modelo? Claro. Discúlpenme, voy a ser un poco incisivo en este aspecto, porque cuando planteamos un modelo de salud, nutrición, educación para la producción, que aproveche las ventajas diferenciales de pisos ecológicos y de culturas, de saberes, ese debería ser el pilar básico de trabajo. Porque cuando hablo de educación, estoy englobando la capacitación. Cuando hablo de educación, estoy hablando de principios, de valores o prioridades. Y esos principios vinculados a las leyes de natura, vamos a decir, para no irnos al aspecto religioso, que muchas veces es dogmático también. Genera mucha pugna y no genera ningún tipo de interacción saludable para gestionar el desarrollo. Entonces, en ese contexto, uno se da cuenta que se improvisa todo el rato en nuestro medio. Por eso digo, ¿cuál es el modelo? Si no hay acción comunicativa. O si quieren, puede haber, entre comillas, comunicación con ruido, en función de intereses particulares. La planificación no va a ser funcional en la perspectiva de generar una perspectiva de largo plazo. Entonces, ahí no avanzamos significativamente. Entonces, ¿qué pasa con este sector cuaternario? Es la pregunta, que tiene que ver con la educación que decía, la capacitación, la gestión del conocimiento, y por supuesto, en esa gestión del conocimiento estamos hablando de mover el aparato productivo. Pero si los que tienen el poder niegan la institucionalidad, ¿cómo avanzamos? Es la gran pregunta. ¿Qué le quiero decir? Que en la posición de un gerente, si no está un gerente que conozca de administración de empresas, que no sepa la diferencia entre administrar problemas y hacer gestión, ¿cómo avanzamos? Es un tema de actitud en los actores sociales, institucionales, en los agentes económicos. Y ese tema de actitud, ¿cómo lo cambiamos, doctor Paul? Porque existe un gran dilema, el dilema de la hipocresía, que tiene dos causas, si quieren. La primera, las limitaciones de comunicación asertiva, vamos a decir. Y la segunda, que resume la envidia, desinteligencia emocional. ¿Y cómo avanzamos en un país, en una sociedad, donde la mayoría de la gente, en sus dogmas o en su escepticismo, no participan efectivamente? En el dogma se vuelven presidenciables. Todos quieren ser alcaldes, todos quieren ser presidentes, todos quieren ser senadores, diputados, pero ¿dónde está la cualidad? Es la pregunta. Tenemos una crisis, como politólogo te digo, en el sistema político. No, el sistema de partidos políticos que se habían consolidado históricamente ha desaparecido en el país. Solamente puedo decirte que existe un partido organizado que es el MAS. Los demás, supuestamente partidos, no son partidos, no llegan a la categoría de partidos. Y leer a politólogos franceses, italianos, para que me dan la razón. Son facciones. Claro. Al frente de esas facciones no está un líder político, está un caudillo. Y por eso hay tantos candidatos, porque cada facción y cada caudillo buscan sus intereses inmediatos, personales. Profesor Paul, acá sí. Le interrumpo. El caudillo no es un líder. No.
Yo diría que en algún momento el caudillismo genera ejercicio del poder en función del resentimiento, en función de la vendetta. Así es. ¿Sabes qué? El caudillo, para justificar su accionar, necesita un enemigo. Necesita decir, ese es blanco o ese es negro. Y lo genera el enemigo. Y lo genera, claro, y ahí genera una contradicción superficial que contradice el objetivo fundamental de un líder, que es de generar gobernabilidad, generar consenso, generar identidades. Claro, y la identidad tiene que ser múltiple. Exacto. Cosmopolita. Cosmopolita. No podemos generar 1000 identidades enfrentadas. Claro que sí, hay segmentos poblacionales que tienen pues parecidos interesantes entre ellos, lo que no contradice con otros segmentos poblacionales. Todos formamos un conjunto. Ese conjunto es el Estado boliviano. ¿No es cierto? La misma Constitución reconoce esas peculiaridades en todo el mundo. Ahí está que, por ejemplo, unos sabemos quechua, otros aymara, otros guaraní, etcétera, además del español o el castellano. Ese es el esquema, ese es el conjunto de una sociedad en un Estado nacional. Diferentes percepciones, diferentes, podríamos decir, hasta costumbres, diferentes culturas. No podemos decir que hay una sola cultura, eso es una falacia. Pero la función del líder está aunar, ¿no es cierto?, generar consensos, generar objetivos de país, de nación, de Estado. Ese es el tema y hemos perdido ello porque hemos ido al discurso fácil del enfrentamiento que no da soluciones a la sociedad civil, no trae soluciones. Esa es una mentira. Y ves ahora en las elecciones, en 15 años o 13 de la Constitución vigente, los concejales y los asambleístas, los alcaldes y gobernadores, no han tenido la capacidad de aprobar sus cartas orgánicas. ¿Qué te parece? En tanto tiempo. Pero sería interesante que las autoridades por lo menos entendiesen que es una carta orgánica. Sería importante, claro. Claro, es que ese es el tema de fondo. ¿Cómo generamos institucionalidad? Cuando se va enraizando, si quieren, el aspecto de negar la meritocracia, de negar la investigación, de negar el conocimiento y su respectiva aplicación. Ha sido un error grande el que se ha estamentalizado, por ejemplo, la representación del Consejo Municipal. Si un candidato va a un segmento, a un estamental y les habla con ellos, les oferta una concejalía para ganar su apoyo. Ese es un error. Y prueba de esa estamentalización del Consejo Municipal es la ingobernabilidad que ha existido en los últimos 15 años. Porque si hay un concejal que representa un sector y quieres adoptar políticas municipales que van a restringir algunos temas de ese sector, hay oposición y no puedes ejercer eso, no puedes llevar adelante esa transformación de la ciudad. ¿Entiendes? Ese es un error que y se sigue cometiendo. Los candidatos van, ofertan y estamos liquidando el gobierno municipal, porque ese no es el tipo de representatividad que requiere un municipio. Claro, es importante entender que si buscamos promover el desarrollo, primero tenemos que hacer el diagnóstico. Claro. Y un diagnóstico no de estadística descriptiva. Estamos hablando de un análisis multivariado. Estamos hablando de generar escenarios a través hasta de la simulación, que me parece indispensable, ver la coherencia, pero ello tiene que tener de por medio la acción comunicativa con los actores sociales e institucionales. Se tiene que hacer priorización de la demanda, claro. Y dimensionar todos esos elementos. Pero cuando usted, doctor Paul, hace la referencia de que los políticos primero hacen el acuerdo para llegar al poder con los dirigentes y con ciertas obras que se tienen que realizar, y en el fondo cómo se van a repartir los cargos que son parte de la institucionalidad, negando la misma, entonces imposible tener gobernabilidad, imposible tener un modelo apropiado de gestión, o sea, hacer gobernanza, lo vamos a llamar,
porque habrá gobernanza, pero para ellos en términos coyunturales, de interés particular, pero el tema de fondo acá es generar en la gestión, o a través de la gestión, en este caso, bienestar de la colectividad. Exacto, Alfredo. Yo he estado escuchando a los distintos candidatos, que es casi un equipo de fútbol, creo que llegan a 11, faltan los suplentes. Y hay algo que me llama la atención, están lanzando propuestas como si estuviéramos viviendo una bonanza económica. Se olvidan los señores candidatos, y sería bueno que tomen en cuenta que los ingresos en el municipio, en la gobernación, van a disminuir esta gestión aproximadamente un 40%. Entonces, no es pues correcto que estén planteando a los sectores, a la ciudadanía, trabajos que no tengan un respaldo, porque realmente no hay respaldo para ello. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que deben hacer? Tienen que buscar los mecanismos que les permitan acceder a más recursos. Y hay un elemento fundamental que en estos 15 años se han olvidado: concejales, consejeros, alcaldes, gobernadores, diputados, el pacto fiscal. Señores, es el momento ahora de ir al pacto fiscal, porque es la única forma de recuperar recursos que tiene el municipio, que tiene el departamento y que lamentablemente son utilizados, manejados, invertidos por el poder central, cuando constitucionalmente esos recursos deben de ser utilizados por las regiones, por los municipios y por las universidades. ¿Se da cuenta? Y hasta este momento no hay una posición clara. A mí me gustaría oír a los candidatos decir: señores cochabambinos, todos en conjunto vamos a solicitar el pacto fiscal para que Cochabamba recupere recursos que en este momento no los tiene. Me parece interesante el pacto fiscal. Claro. Pero estamos hablando del reparto proporcional de los recursos, en función de un proceso planificado, claro, en función de la priorización de proyectos. Exacto. Pero estamos hablando que esos proyectos tienen que estar ya estudiados también. Exacto. Entonces no pueden ser parte de un discurso lírico, de un discurso que sea mentiroso, o si quieren, dogmático. Claro. Entonces, ese es el tema de fondo. Pero, ¿dónde está la cualidad de los que postulan? Es la pregunta. Claro, el otro tema yo quiero mencionarte. Un tema para recuperar recursos es el pacto fiscal, obviamente, que se tendrán que invertir en función de las prioridades que tiene cada municipio, ¿no es cierto? O cada gobierno departamental, es importante. Logrando el pacto fiscal, daremos un gran avance en lo que tiene pronunciado, definido nuestra Constitución. Una descentralización real del Estado boliviano, que es importante. En este momento el modelo de Estado que tenemos es más centralista que el francés, le quiero decir, Alfredo. Es grave. Y nuestra Constitución establece el modelo de descentralización. Se estará aproximando al modelo chileno, que ha generado tantos dilemas. Tantos dilemas, exacto. Ya. Entonces, bien claro, complejo el asunto. Yo le quiero decir, la Constitución establece la descentralización como un mecanismo de dar viabilidad a las regiones, a los municipios, fundamentalmente, y de generar, ¿no es cierto?, una solución a los problemas del país en consenso y priorizando la temática de las aspiraciones regionales que tenemos. Por ejemplo, en Cochabamba en 15 años no hemos podido tener recursos para solucionar el problema del riego del Valle Alto, por ejemplo. Se ha priorizado por política de Estado que nuestros recursos vayan a Santa Cruz a financiar la agroindustria. ¿Le parece eso bien? Pues no. Como cochabambino creo que no. Y lamentablemente los cochabambinos no han dicho nada. Ese es un tema. Un segundo aspecto. Yo quisiera que los candidatos planteen pues políticas de mejor gestión de los recursos, ¿no es cierto? Deberían, honestamente, que hacer una reingeniería de los municipios, de las gobernaciones, porque no va a haber recursos. Entonces, todo lo que hay es realmente discurso. Se me viene a la cabeza lo siguiente: la palabra gestión. Claro. Decidir, así que es indispensable. Toma de decisiones inteligentes en función de la planificación. Pero cuando vemos lo subcultural, el candidato está buscando resolver su problema particular y no el problema de hacer desarrollo en la colectividad. Entonces, yo creo que deberían dar examen de competencia primero en criterios de manejo de la gestión pública, que me parece claro.
sujeto que no tenga dominio, no tenga experticia, no puede candidatear para el sector público, para ser gerente público. Entonces, no creo que les puedan salvar a estos señores las pastillitas de Ubicatex, ¿no es cierto?, que hay en la farmacia. Sí. Discúlpenme, voy a hacer algo cómico. Y se van a tomar las cápsulas y van a iluminarse. No se trata de eso. Y ese es el dilema. La mayoría de la gente ingresa al tema de hacer trabajo político, partidario, pero con la perspectiva de figurar y no de hacer, porque ahí está el cuestionamiento a la cualidad. Y me llama la atención todo ello porque enseguida estamos con un distinguido profesor universitario en la perspectiva de analizar lo que viene ocurriendo en la universidad pública. ¿Qué pasa con la investigación, acción, con la interacción y la integración para el desarrollo? ¿Qué pasa con la consultoría social para el desarrollo? Las universidades son los grandes megaproyectos, megaprogramas sobre los cuales se tienen que resolver los problemas de desarrollo, considerando el aspecto económico, social, político, de generar oportunidades para la población, para que se puedan insertar en la interacción de la economía, teniendo mayores oportunidades en función de la calidad y la calidez de vida, estimado doctor Paul. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y, sabes, la situación que atravesamos es dramática. A mí me preocupan los jóvenes profesionales. Estamos generando con ellos un nuevo proletariado, ya no industrial sino cultural. Le voy a explicar por qué. El ejército industrial. El ejército proletario, claro, el ejército proletario intelectual. ¿Por qué? Ha proliferado en los ministerios, en los municipios, ONGs, hasta en la universidad, los trabajos de consultoría en línea, donde un profesional es contratado, no tiene seguro social, no tiene AFP, no se le reconocen horas extras, es decir, un auténtico proletario. Y lo vemos y lo aceptamos. Eso no puede ser. Yo creo que no puede ser, no podemos tolerar. Y aprovecho esta tu tribuna, que es una tribuna especializada, para que tengas en cuenta este fenómeno que se está haciendo común. A nuestra vista estamos generando el nuevo proletariado. Ese es el proletariado. Hay personas profesionales que están 5, 8, 10 años haciendo consultorías, no tienen sus cotizaciones a la EFED, no tienen seguro médico, no van a tener jubilación. Por favor, tengamos conciencia, no podemos tolerar este sistema. Y le quiero decir, las ONGs que vienen a prestar ayuda hacen ese tipo de contrataciones, los municipios, los ministerios, es decir, el conjunto de las instituciones en el país. Y creo que es algo que debemos hablar claro, exigir que ese tipo de situaciones ya no se reproduzcan. No me parece ni democrático, ni equitativo, ni justo. Me parece una terrible injusticia. Demasiadas contingencias, estimado doctor Paul, agradecemos su participación en este espacio vinculado a gestionar el desarrollo. Esperemos que la población, que nuestros políticos vayan perfeccionando la posibilidad de hacer gestión. Si la crítica se hace es para que se construya, para generar interacciones que sean saludables y, por supuesto, para pasar del disentimiento al diseño real del desarrollo. Como decía mi distinguido amigo, el profesor Sergio Boissier, chileno, el diseño asociado a la construcción, a la conducción y al aprovechamiento de la brisa favorable. Estamos haciendo una metáfora para hacer volar una cometa, un papalote. Hagamos la analogía con el desarrollo. Gracias, doctor Paul, por su participación. Doctor Mancilla, muchas gracias. Un placer estar en este su programa. Muchas gracias. Distinguidos televidentes, no se retire de la conexión con TLC. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos hablando de temas vinculados a la investigación y a la universidad. Pausa comercial. Nuestros logros en la vida comienzan por un sueño, que se convierten en una meta por alcanzar y nosotros hemos estado ahí contigo.
Juntos somos una gran familia que por 16 años hemos protagonizado los cambios y el progreso tecnológico. Todo con la finalidad de brindarte un producto de altísima calidad y confiabilidad. Nuestros recursos están enfocados en conservar la confianza que has depositado en nosotros, porque sabemos que tú eres lo más importante. Agua Rica hoy reafirma su gran compromiso mediante grandes logros. Harry Potter ya no es un niño, es todo un adolescente. Ya ha llegado el momento de que enfrente su último desafío. ¿Podrán Harry y sus amigos encontrar todas las piezas del rompecabezas? Este domingo no puedes perderte la 7ª entrega de la saga que cautivó al mundo. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1. Domingo, 22 horas, por TLC, la televisión de Cochabamba. Nos gusta asumir retos, porque solo de esa forma llegan nuevas oportunidades, y así vamos a continuar haciéndolo. Sin detenernos, siempre en movimiento, el viaje y el camino continúan. Transcopacabana Sociedad Anónima. Todos los días hacemos Bolivia. La noticia del momento, reflejada de manera imparcial, buscando siempre la verdad. Telenoticias de TLC, en su edición meridiana a las 12:15, en su edición central a las 19 horas y en su edición especial de sábado a las 13 horas. Telenoticias por TLC, la televisión de Cochabamba. Tu vida, TLC, la televisión de Cochabamba. Espacio de reflexión. Pensemos en la universidad en distintos niveles, en el tema del desarrollo que me parece indispensable. Tenemos un invitado especial, el profesor Carlos Erostegui, académico de la Universidad Mayor de San Simón, vinculado con mucha experiencia a la investigación científica, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pensemos en vincular la universidad al desarrollo. Mucho se habla de la crisis universitaria, pero pienso que en el mundo de la economía, del desarrollo, constantemente estamos en desequilibrios. Muchas veces la desaceleración en la economía o en el tema de hacer desarrollo, vamos a decir, disminuye, después se aumenta la velocidad. Todo depende del modelo, depende de cómo se vayan enfocando las políticas, los planes, los programas, los proyectos y el entorno, que es clave de todo ello, ¿no? El ser humano. Hablábamos del cambio de actitud, que es indispensable, de la capacitación, de la investigación, por lo menos en un nivel de innovación que deberíamos tener si no tenemos fondos para hacer invención, ¿no? que es clave. Entonces, estimado profesor, pensemos en el tema de hacer desarrollo, pero vinculando fuertemente a las universidades, diagnosticando lo que tenemos en la coyuntura. Pienso que, como indicó el doctor Walter Pohl, es importante no generar una juventud sin expectativas, sino que nuestra juventud profesional debe tener expectativas, pero también no tiene que acostumbrarse a ser una persona dependiente, enquistada en algunas instituciones, muy pocas que tenemos en nuestro medio, porque no se ha expandido la economía. Reflexionemos esos elementos, maestro. Así es.
Claro, bueno, en realidad hay que partir de la definición de lo que es la universidad, ¿no? ¿Para qué está la universidad? ¿Cuál es el rol de la universidad en la sociedad? Y justamente cómo está ligada al desarrollo del país. Se le asigna teóricamente el rol de ser la promotora, la parte académica, digamos, el ente pensante de la sociedad, que va a conducir justamente los procesos de desarrollo en base, se espera, a la investigación. Es decir, a que la universidad con sus elementos genere conocimiento, genere técnicas, qué sé yo, bueno, un montón de instrumentos, ¿no? Y herramientas para el desarrollo. Se espera que la universidad tenga ese rol. Si analizamos nuestra universidad en general en Bolivia, estamos muy lejos de eso, ¿no? De verdad que se hacen varias cosas, algunas creo que hay esfuerzos muy loables de investigadores, de docentes, pero son aisladas. No hay una política, creo yo, de incentivo y de respeto y de impulso a ese tipo de iniciativas que lleven a desarrollar justamente nuestra universidad y por tanto al país, ¿no? Desde otra perspectiva, tampoco hay una vinculación directa entre la parte universitaria y lo que es la sociedad. Podemos ir por partes, si quiere, lo más evidente es en la parte tecnológica. En otros países donde he estado, la universidad es la que más o menos marca el ritmo de desarrollo y promueve las políticas, promueve más o menos marca el norte, por decir, en la parte de desarrollo tecnológico, ¿no? Y si usted se fija en las noticias, como paréntesis, en general en Estados Unidos quien marca la noticia no es pues si bien hay fábricas que los robots y tecnología, informática, etcétera, pero generalmente las universidades. Y un ejemplo claro de eso es por ejemplo, las vacunas. ¿Quiénes las hacen? Es la universidad. Correcto. Y si bueno, estamos lejos, ¿no?, de eso, pero comparando el rol que tiene aquí en nuestra universidad, la misma sociedad, no sé si le ha quitado el rol o los universitarios no hemos sido capaces de cumplir ese rol para apuntalar el desarrollo universitario. Entonces no hay una vinculación directa y si hay es muy, muy débil. Seguramente hay, ¿no? En un momento me acuerdo que algún tiempo hubo una intención de trabajar entre empresa privada y universidad, pero no ha dado muchos frutos. Entonces, si hacemos una revisión, los, digamos, descubrimientos, lo que decía Alfredo hace rato, la inventiva de la universidad, pues está perdida, ¿no? En Cochabamba, en La Paz, en todo el país. Entonces, realmente hay que reflexionar profundamente en la actitud que tiene la universidad, que por otra parte es un reflejo de lo que pasa en el país. Entonces tendríamos todos los bolivianos que reflexionar cuál es nuestra actitud de apoyo y de apoyo al país, ¿no? Y de querer llevar el desarrollo hacia adelante, porque creo que ahí es parte, yo creo, mucho de eso, ¿no? El desarrollo depende mucho de la actitud de la gente que quiera aportar y que lo haga honestamente, y así, como te decía hace rato, usted trabajando en el equipo, vamos a lograr. Pero si en el equipo hay piezas que fallan, y si más de la mitad del equipo falla, pues muchas piezas defectuosas. Vamos a ir cojeando y no avanzamos, ¿no? Claro, porque nos ponemos a pensar, universidad, universalidad, disentimiento. Sí, porque hay que disentir para generar conocimiento, para promover alternativas, previo entendimiento de lo que está pasando en la realidad concreta, ¿no es cierto? Las alternativas de solución al problema que es fundamental y bien explicado tiene que estar ese problema. Entonces a veces no entendemos el problema y le atacamos a la consecuencia. Entonces es muy complicado el asunto. O a los actores, que es peor. Correcto. Y esa es tal vez la peor parte que nos llevamos. En Bolivia creo ya estamos acostumbrados a señalar a todos, ¿no? Este es así, el otro es así. Y realmente, como dicen, no hay un ataque a las causas de nuestros problemas, y las soluciones a veces se dan, pero igual viene el ataque incluso a las soluciones y a los actores. Claro, por eso ese es un dilema grande. Yo lo llamo de hipocresía. Si pensamos en la ciencia y lo que ocurre con la pandemia, hablamos de pseudociencia. Estamos generando leyendas, mitos, pero no hay una investigación real, no hay un proceso de
si quieren, de manipulación de variables, de buscar escenarios. O sea, no estamos haciendo eso ni en la economía, ni en lo que es lo exquisito de la ciencia, ¿no? De las ciencias exactas. Claro, pero yo diría más allá, no solo la pandemia tal vez nos empuja un poco, nos empuja a ver un poco más allá y nos ha mostrado una realidad un poco diferente, en algunos casos ha sido un espejo bastante crudo, ¿no?, de lo que no somos, pero en tiempos normales, sin pandemia, tampoco hacemos eso. Y yo creo que un defecto muy importante que tenemos es lo que señalábamos al principio: no hay un debate. No se permite debatir, no se permite intercambiar ideas y no se permite, digamos, construir nuevas propuestas que en la ciencia siempre salen, ¿no?, de la discusión. Uno plantea algo, el mismo que está investigando obviamente tiene otra mirada, entre las dos miradas construir una tercera mirada y tal vez más, y bueno, así se va enriqueciendo un producto. En Bolivia es un poco, no sé si llamarle tabú, pero el que disiente un poco ya es... Lo resiente al otro. Claro, lo resiente. Y el resentido busca vendetta. Claro, y eso Claro, es una, entonces una escala. es una cadena de odio. Con odio no se hace gestión. No, pues para Claro, y me pongo a pensar, el trabajo en equipo. En este caso hablamos de la interdisciplina. Mejor si es transdisciplina, con intervención de los más avanzados en desarrollo. Una maravilla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las mallas universitarias? Con la estructura, con el modelo. El modelo tendría que ser matricial. Me pongo a pensar, economista. Me interesa mucho la política económica. Para entender la política económica, tengo que saber de derecho constitucional. No tengo que ir a estudiar derecho para aprender la parte del derecho constitucional. Entonces la universidad me tiene que dar la posibilidad de inscribirme en la asignatura de derecho constitucional, de que mi persona, en función de lo que tengo, de mi fortaleza, de mi debilidad, en función del perfil, construya, ¿no es cierto?, el conocimiento, tomando las asignaturas que requiero. Si necesito física, si necesito mecánica, si necesito biología, tengo que llevar, porque es mi futuro y tengo que ser consciente que debo aportar eficientemente al desarrollo de la sociedad. Así es. Pero incluso más allá, planteando hasta, no sé si es una quimera, pero lo que la matricidad, ¿cómo se llama? Matricialidad, ¿no? Lo que da es todo lo que dice, ¿no?, efectivamente, pero incluso da la posibilidad de que uno mismo construya su propia formación. Correcto. Entonces diga, bueno, es como decir, necesito biología porque me interesa desarrollar el campo, pero visto desde la economía, voy a combinar eso, entonces llevaré biología, pero voy a combinar además de eso con física porque hay un desarrollo interesante que podría influir. Entonces uno construye su propio futuro, su propio perfil. Y la economía es física. La economía es física. Bueno, son vectores todos. Y matemática. Claro, por eso. Entonces así debería idealmente poder uno construir su propia educación. Pero estamos muy lejos, ¿no? Aquí para eso necesitamos mucho debate, necesitamos reflexionar sobre el modelo de educación universitaria. Seguimos con el modelo de 1970, 80, más o menos. Entonces, no porque la gente no quiera, sino que la universidad de por sí es muy pesada, es un elefante, ¿no?, para moverse. Pero poniéndole el hombro todos, yo creo que, y sobre todo debatiendo y respetando, se pueden sacar nuevas propuestas adecuadas a nuestro medio, además, ¿no? Lo que digo de la matricialidad funciona muy bien en otros países donde desde la educación, desde primaria prácticamente, o desde kinder, ya están formados en ese sentido de tomar sus propias decisiones, saber buscar, saber motivarse y saber alcanzar su propio perfil. Si abriríamos, digamos, haciendo un salto a nuestra universidad a ese punto, no sé qué saldría. Todavía creo que no estamos preparados y hay que dar pasos, pero sí avanzar en ese sentido de reflexionar, permitirles a los jóvenes que busquen su propio camino profesional, y obviamente van a dar muchísimas iniciativas y pues, desarrollamos como país, ¿no? Vamos a avanzar en muchos campos, yo creo. Los maestros acompañamos, somos los guías, estimulamos la motivación de ellos.
Pero ¿qué pasa cuando el maestro no está comprometido? Cuando el maestro no hace investigación, cuando el maestro no está vinculado a temas de interacción con el medio, a la comprensión de la realidad concreta. Ahora, ahí hay que diferenciar. Una cosa es la cuestión mecánica, una educación mecánica en que vienen los docentes, el profesor, explica, puede ser excelentísimo, explica muy bien, el resto escucha y se va. Funciona y funcionaba antes porque no se esperaba mucho lo que ahora llamamos el pensamiento crítico, ¿no? Lo que sí debería desarrollarse justamente es eso, que los profesores no solo expongan y den su materia, etcétera, sino justamente induzcan al razonamiento y al pensamiento crítico de los estudiantes. Pero tenemos un gran problema en eso, en la parte de educación, y muchas veces he hablado con muchos colegas. Nuestros jóvenes tienen un problema, digamos, como sociedad, tal vez tenemos el problema de que no están preparados. Los jóvenes que llegan a la universidad están a mucha distancia de lo que es una autocrítica y un pensamiento crítico, porque no es una cuestión que se adquiere rápidamente, ¿no? Es un proceso mental que tiene que ir construyendo representaciones, tiene que ir construyendo conceptos y habilidades cognitivas, y eso es en un proceso más o menos, que se supone en el colegio, ¿no? De los 10, 12 años. Nuestro sistema educativo es muy malo y lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero cualquier desarrollo posterior en la profesionalidad no depende de la universidad, sino depende de los primeros años, y no los primeros años de bachiller, sino los primeros años de colegio, de kinder hasta 8 o 10 años. Yo como investigador, hemos hecho algunos trabajos en la Facultad de Medicina en la parte de nutrición, y vemos claramente cómo la desnutrición, por un lado, que es un problema estructural del país, más el sistema pésimo de educación, nuestro sistema educativo que no es bueno, no contribuye para nada a que nuestros jóvenes desarrollen. Sí hay algunos que son muy, digamos, las lumbreras así, en el campo, en la ciudad, que pueden desarrollar muy bien su mente, digamos, ¿no? sus conceptos y, avanzan muy bien, pero no el promedio. El promedio está por debajo del promedio latinoamericano. Entonces, ahí es donde hay que apuntar para después desarrollar más tarde la profesionalidad. Entonces, es un problema realmente grande y hay que repensar todo eso, y ojalá podríamos, entre todos los bolivianos y la universidad, contribuir a eso, a pensar bien y llevar adelante esa mejora. ¿No? Claro, porque el modelo de salud, nutrición, educación para la producción, lo que mencionabas es que aproveche las ventajas diferenciales de pisos ecológicos y de saberes culturales, vamos a decir. Claro. Se debería aprovechar, se debería complementar. El disentimiento debería ser bueno para ser complemento de liderazgos en los respectivos proyectos, ¿no? Que son parte del modelo. Claro, claro. Entonces, yo siempre me he planteado esto: un desnutrido no puede hacer alto rendimiento, no va a ser premio Nobel. Un sujeto que no lee y que está desnutrido, o sea, ¿cómo llega a destacar? Claro. Es la pregunta, ¿no? Y lo vemos hasta en el fútbol. O sea, vemos los partidos internacionales y se nota que nosotros, estamos mal trabajados. Así es. Pero no es del equipo, sino desde su infancia. Claro, desde la infancia. Y es el modelo. Y son los políticos, con sus políticas, que no son las apropiadas, digamos. Claro. No sé si los políticos en general, porque al final los respetando, políticos siempre hay gente que hay que respetarla, claro, ¿no? Como en todo. Pero en general son resultado de nuestra sociedad. También. Y lo que no hay es esa reflexión en la sociedad para que generen políticos, ¿no? Que piensen en el país y que diseñen políticas, hablando más políticas grandes, es decir, políticos que hagan las políticas de realmente desarrollo y no de solamente apetitos personales, etcétera, sino realmente piensen en el país y tengan la capacidad de hacer planes y diseños que nos den mucho rédito, ¿no? A largo plazo. Obviamente no va a ser en 1 año, 2 años, es a largo plazo, pero hay que empezar a pensar. Volvamos a este tema de la matricialidad, que ese es referente, y veamos la titulación que se da en la universidad pública. Y no es muy halagüeña en función de indicadores. Hay muchas modalidades, pero aún así hay mucha
deserción, vamos a llamar. Hay masificación de más situaciones, pero pensemos en la matricialidad, en la titulación, y por qué no romper ese esquema vigente y tener una titulación interdisciplinaria, que sea parte del trabajo en equipo, para complementar saberes, para aprender realmente a trabajar comunicándonos, a complementar y compartir los liderazgos, porque el liderazgo no es absoluto, se da en el momento donde se aplica la especialidad y con mayor nivel de credibilidad y menor error, digamos, o mayor confiabilidad. Claro, no, sería ideal eso, pero creo que topamos con un problema primero de nuestra administración, que es bastante burocrática, ¿no? O sea, cambiar un currículum, de por sí, en una sola carrera cambiar un currículum no es muy fácil. Se puede, si hay voluntad, si hay apoyo, todo se puede. Cambiar toda la estructura de la universidad se puede, pero implica mucho trabajo y sobre todo compromiso. Pero digo, no solo es cambiar el concepto, o más bien, lo más importante habría que cambiar el concepto, pero suponiendo que se cambie el concepto de todos los docentes, que hay que ir hacia la matricialidad y todos estén de acuerdo, hay que también darle las condiciones, o sea, la parte administrativa, correcto, toda la parte de gestión que debe hacerse para que funcione bien, ¿no? Si no, bueno, se puede hacer un relajo total que no va a salir nada, pero sí es justo lo que decía eso va a incentivar al desarrollo personal y al desarrollo como carrera. Se me viene a la cabeza lo siguiente. Hace varios años, durante 6 meses, se cerró la Universidad Mayor de San Simón por el tema de la titularidad de los docentes. Pero hoy veo la titularidad es parte del manejo del derecho. Entonces, en ese momento no se quiso implementar un escalafón docente. Y se me viene esto a la cabeza, ¿por qué? Porque si tenemos la gente en la posición, interactuando con el tema del derecho, no se los puede mover. Pero ¿qué hay que generar en la universidad? Medidas de incentivo a lo que es el manejo de la estrategia, la didáctica en la cátedra. Claro. Por otro lado, la producción bibliográfica, que se podría asociar perfectamente a la parte investigativa. Entonces, no a la comercialización de libros, o sea, por lista, porque ese es el gran fenómeno que se da. Cuando la universidad puede producir los libros, los puede regalar los libros, y al profesor le van a dar un bono a la producción y mejora su salario. El profesor no es comerciante, el profesor es el académico, es el papá, vamos a decir, que está impulsando el desarrollo de sus hijos, que se llaman educandos. Entonces, esa podría ser una salida, y cuando hablamos de la matricialidad y el aspecto administrativo, pensamos en regularizar todo lo que no está regular, lo vamos a llamar en relación al estatuto, qué sé yo, reglamentos, en la parte administrativa. Si por ahí hay un administrativo que es egresado y no tiene título profesional y tiene un puntaje como si fuese profesional, la universidad le tiene que generar la capacitación, el tiempo para regularizar. Entonces vamos a tener un sujeto comprometido. En la parte docente de la misma manera. Entonces ahí podría funcionar la matricialidad, pero muy vinculada a la investigación, acción, a la integración con el medio y a temas de consultoría social para el desarrollo, porque la universidad podría generar autosostenibilidad también en algún momento, no solamente esperando el dinero de un gobierno central, que me parece importante subsidiar en función del crecimiento de la población estudiantil. Se requieren más docentes, más administrativos, de acuerdo, pero también nosotros podríamos generar la autosostenibilidad de tal manera que a partir de ese tipo de interacciones reposicionemos credibilidad y que también existan leyes en las cuales, por ejemplo, la universidad sea declarada sector estratégico. Porque yo no entiendo por qué muchos rectores del sistema público le tienen miedo a un gobierno central para hablar de que la universidad es un
ente estratégico para el desarrollo y no puede tener un techo salarial. Pero también escuchaba al anterior rector cuando daba sus palabras finales de despedida hace poco y decía que el rector gana muy poco y que el profesor puede prácticamente equipararle en ingreso. Pero se me venía a la cabeza como proyectista el tema positivo. Yo no me tengo que quejar. Lo que tengo que hacer es, si soy rector, no tengo por qué dar cátedra. Porque esa ya es una experiencia de la UNAM. Han habido grandes conflictos en México y no queremos aprender de otros. Al rector páguesele bien, que no dé clases mientras dure su rectorado, al decano lo propio, a los directores también, listo, no hay problema, se respetan sus grupos, se les va a devolver sus grupos, ¿no es cierto? Hay que generar la normativa y que se dediquen a hacer gestión, no a administrar problemas coyunturales dentro del ámbito de un cogobierno que muchas veces es caprichoso y sabemos por qué, porque más inciden elementos de restricciones de cultura y que no permiten hacer la respectiva gestión, profesor. Claro, yo creo que hay no sé si es error o un concepto equivocado en general de que la gente, o todos, no sé si todos, pero pensamos que lo confundimos a veces y damos prioridad a lo político y no a lo académico, ¿no? Y en la universidad es mucho pasa eso, y justamente pensaba esto de la titularidad, por ejemplo, se maneja, bueno, ha habido varios modelos de cómo titularidad, cómo titularizar los docentes, con cursos, sin cursos, con currículum o no, etcétera, y hay otros, ¿no? Fue de fuera, pero siempre se ha manejado políticamente, ¿no? Lamentablemente, y eso parte, yo creo, bueno, no creo, sino que de hecho parte ahí, desde el fondo de la persona en general, ¿no? Como sociedad y como personas, desde el hecho de que no sabemos respetar los procesos, ¿no? No sabemos perder, siempre pierden, es que así, allá, y se quejan y hacen, todos tratan de hacer trampa. Bueno, no sé, es una lacra en nuestro país y en nuestro medio, en todas las casas, Latinoamérica, ¿no? la subcultura, ¿no? Entonces, eso no nos permite ir bien porque ya está todo, como se dice, tergiversado, ¿no? Desde el principio, y el resultado siempre va a ser una cosa que no es la correcta, y entonces hay que después arreglar la política que hicieron mal, hay que arreglarla, pero la academia en ese tiempo ya se murió o pasó a otro lado. Entonces se hace realmente un problema muy grande que es como nos amarra de pies y manos y queremos avanzar con puro boca, con discurso, pero estamos amarrados ahí. Entonces, si efectivamente la titularidad, por ejemplo, yendo hacia lo concreto, ¿cuáles son los méritos que debería tener un docente para ser titular? Ser buen docente, saber su materia obviamente, y algunos méritos extras tal vez como universitario de estar vinculado a la investigación, tal vez no necesariamente 100%, pero por lo menos promover algo o participar en algunos grupos, en alguna otra vida académica, ¿no? Pero ¿qué pasa en la universidad? Te ve el tiempo que trabajan las personas y trabaja medio tiempo en un lado, medio tiempo en otro y a veces otro medio tiempo en otro. Entonces la universidad, que como es segura, y sobre todo si uno es titular ya es seguro, para que ya voy o no voy, tal vez voy y tal vez mejor no voy, ahora sí no hay compromiso tampoco, ¿no? Entonces ahí la titularidad pierde todo el sentido. Bueno, ahora queremos nosotros en el frente que estamos promoviendo ahora para las elecciones de la FUD hacer un cambio y reflexión sobre la titularidad y promover una titularidad que sea justa, ¿no? Y que realmente el docente titular no sea solo porque pase un cursito o porque tenga X papeles, porque aquí los cursos se acumulan, ¿no? En currículum, o sea, son certificados. O sea, que sea realmente, se valore la experiencia y la didáctica y el que realmente cumpla la misión de docente. Claro, tienen que respetar al sujeto, ¿no? Tienen que saberlo valorar, claro, tienen que hacer empatía. Entonces, si piensa distinto, la universidad es para pensar distinto. No porque piense distinto, claro, entonces no va a ser titular, porque mi frente, o sea, es contrario a su pensamiento, entonces tiene que estar fuera. Claro, y ese es el problema, por eso, del disentimiento al resentimiento, a tergiversar
lo que es el ámbito de gestión. Ajá. Entonces, ese es el gran dilema y me parece importante ahora ingresar a las elecciones de la Federación Universitaria Docente. Ajá. Entonces, ustedes como mirada están en esa perspectiva de darle un toque maestro, porque veo muchos colegas de primer nivel en el frente y me agrada, les digo, y a ustedes, señores televidentes, y a mis colegas que son adversarios también, o sea, se los digo, porque no se trata de hacer la juntucha, no se trata de hacer el amarre o de hacer la maniobra como en el fútbol, y eso se lo digo a un amigo, ¿no? A un amigo fraterno con el que hemos jugado en liga profesional. Ya. Entonces le hace el quiebre al A, al B, al C y nos toman por tontos. Entonces no tienen cualidades, o sea, lo más valioso en el ser humano es la palabra empeñada, el modelo para empeñar esa palabra que sea de beneficio para todos, no de beneficio particular, ¿no es cierto? Entonces, en la universidad se ha llegado en algún momento a niveles bajos en temas de educación y comportamiento que no están permitiendo avanzar. Y esa es una reflexión sana. Hoy me daba cuenta, ganamos la elección en el Colegio de Economistas, entonces tengo un desafío grande como vicepresidente y me doy cuenta que a la gente la hacen dormir, la amedrentan, entonces no le dejan pensar. Pero si lo más rico en la vida es que hasta nuestro hijo nos diga: papá, te estás equivocando, papito, listo, y aprendemos. Pero si me resiento y voy a decir a este Yocalla, discúlpeme, lo reviento por haber sido contestatario, no se trata de eso, ¿no? Claro, justamente ese es un punto crítico donde para eso debería haber debate, porque es la segunda cosa importante, ¿no? Cuando hay debate hay mucha riqueza, pues, y el debatir no significa que sea mi enemigo, ¿no? Correcto. El debatir es simplemente pensamos diferente y entre los dos construimos. Yo puedo tener una mirada, pero me equivoco totalmente, porque si veo esto, alguien que ve del otro lado va a ver otras cosas. Entonces me va a permitir más bien lo que me diga otra persona, ver y construir. Y bueno, entonces así avanzamos con miradas de diferentes perspectivas, disintiendo y en otros momentos consintiendo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, en desacuerdo, pero dialécticamente vamos subiendo y la sociedad es la que gana al final, y de eso se trata, ¿no? Vivir en paz, pero pensando, reflexionando y avanzando paso a paso. Claro, porque al final es como la relación entre hermanos, que pueden ser del mismo género o pueden ser de distinto género. En la familia, el varón y la mujer son opuestos, pero se necesitan. Claro. Entonces, dos estructuras de pensamiento distinto, por ejemplo, ¿no? Y eso ocurre en los niños. Yo tengo dos gemelas, o sea que no piensan igual. Y me encanta verlas a veces pelear, o sea, disienten. Claro. Se abrazan, se niegan, todo, pero no se les genera odio, sino se les genera un proceso en el cual deben complementar, compartir liderazgo y avanzar. Es que eso es justamente la parte del crecimiento, es no es pelea, pero la confrontación de ideas, todo eso permite crecer. Si no hay eso, estamos dormidos, ¿no? Profesor, y es lo que es el pensamiento único. Erostegui, palabras de despedida para cesar el presente programa, que me ha parecido interesante en la interacción que hemos tenido con dos destacados invitados. Bueno, nuestro país necesita de nosotros en general, y específicamente la universidad, que tiene un rol tan importante en la parte académica y que debería ser conductora de nuestra sociedad en la parte académica, marcando el norte. Esperemos y deseamos que la universidad realmente empiece a cumplir ese rol, empiece a marchar como locomotora de nuestra sociedad, y nosotros como Frente Mirada estamos empeñados en llevar esa idea de la universidad, recuperarla, la universidad promover su desarrollo, promover su academia y la honestidad entre toda la universidad, que todo sea transparencia. Y bueno,
ojalá podemos llegar a la meta, que es lograr la Federación de Docentes. Muchísimas gracias a nuestro distinguido invitado. Señores televidentes, hasta el próximo fin de semana. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos gusta asumir retos, porque solo de esa forma